Muy buenas tardes. Llegamos a la 12ª clase del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, de la sección de Educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis, PANCO. Un tema bien interesante el de hoy, el gastroenterólogo y la colitis isquémica. ¿Cuál es la clave para diagnosticarla? Un profesor invitado realmente muy estudioso, egresado del Hospital Universitario de Caracas, con especialización en clínica de soporte nutricional en el Mass General Hospital de Boston, coloproctología en el Jackson Memorial Hospital, Universidad de Miami, Cleveland Clinic de Florida, fundador de la unidad de coloproctología del Centro Médico Docente La Trinidad, expresidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología. Es un honor para nosotros tener hoy al doctor Sergio Martínez como profesor en este curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Apreciado doctor Martínez, buenas tardes. Hola Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Bien, esperando esa colitis isquémica para hacer ese diagnóstico diferencial que muchas veces necesitamos plantear y que bueno, que durante estas últimas semanas ya hemos hablado de muchas de esas patologías en las cuales debemos pensar en el momento de hacer ese diagnóstico diferencial y nos faltaba hablar de este tema tan importante como la colitis isquémica. Adelante, doctor Martínez, con tu presentación. Sí, voy a compartir pantalla. Aquí, Me avisen sí, entonces. Vamos a ver, ahí ya va. cuadrito verde. Ok, vamos bien. ¿Debería estar ahí? Excelente. Solo Ya, tiene... déjame cambiarla. Ajá, listo, yo creo que está Sí, magnificada. perfecto. Ok, ¿Estamos listos entonces, Guillermo? Arrancamos. adelante, apreciado doctor. Colitis isquémica. Bueno, Claves muchísimas para el gracias. diagnóstico por el gastroenterólogo. Sí, señor. Fue el título que le quise dar a la charla. Bueno, primero, evidentemente, agradecerles por la invitación. Realmente siempre es muy agradable, aparte de estar con ustedes, tener la oportunidad de revisar estos temas y la experiencia que uno haya podido tener y además brindarla. Entiendo que es son clases dirigidas a la población de médicos gastroenterólogos jóvenes y la quise enfocar en ese sentido principalmente. ¿Ok? Por eso el título de cuál es la clave para diagnosticarla y quiero que a medida que vayamos yendo sobre la charla, cada uno de ustedes piense realmente en cuál sería la clave para diagnosticar. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos que la epidemiología realmente de la colitis isquémica nos muestra que es una enfermedad que realmente no es frecuente. Esta es una de las referencias que pude revisar y es interesante encontrar que en los primeros años, o sea, los primeros años que ellos revisan, de 1976 al 80, encuentran una incidencia de 6 casos por cada 100 personas. Pero esa incidencia aumenta a 23 casos igualmente cuando evaluaron desde el año 2005 al 2009. Yo creo que esto es lógico a medida que vayamos viendo la charla porque esta es una enfermedad que puede tener diferentes factores predisponentes, pero uno de los más importantes es la edad. Entonces, cuando tenemos frente a nosotros personas de más de 60 años, es muy probable, y que tengan los síntomas correspondientes, es probable que tenemos que colocar dentro de los diagnósticos diferenciales la colitis isquémica. Ahora, tuve la curiosidad y a mí me gusta muchísimo aterrizar los conceptos, ¿no? A veces uno habla de estas referencias del exterior y bueno, tenemos ahí que en el primer periodo habían 6 casos, en el segundo habían 23 y me tomé la molestia de revisar, bueno, conseguí una fuente del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística y encontré que en el estado Miranda, en 2011, habían 184.957 habitantes mayores de 60 años. Eso nos da que si usted trabaja en el estado Miranda, usted puede ser que vea 42,5, o sea, van a ocurrir 42,5 pacientes con colitis isquémica y probablemente usted va a recibir uno de esos. Es decir, no es frecuente,
¿Qué podemos decir de esto? Que no es frecuente, no es una patología que realmente sea frecuente, pero ya vamos a ver la importancia. Pero sí es probable que veamos algunos de estos pacientes. Me llamó la atención también cuando, vamos a avanzar aquí, cuando revisé la bibliografía nacional, encontré que la doctora Elisa Lleró, del Hospital General del Oeste, del Servicio de Gastroenterología Simón Becker, entiendo es el nombre, revisó la experiencia de ellos en el título que les coloco ahí, hallazgos endoscópicos en pacientes con hemorragia digestiva inferior, que es uno de los síntomas de la colitis isquémica, pero la doctora evaluó 389 pacientes, realmente no dice si fueron colonoscopias de emergencia o colonoscopias en el marco de pacientes electivos, de no emergencia. Y de esos 389 pacientes no encontró ninguno donde ella pudiera achacar la causa a colitis isquémica. Lo más frecuente, como ustedes bien saben, y se imaginan, fue la enfermedad diverticular, la enfermedad hemorroidal y los pólipos colónicos. De manera que, subrayando lo que les dije anteriormente, no parece que la colitis isquémica es una enfermedad frecuente, pero, como les dije anteriormente, sí la vamos a encontrar. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de esta clase? ¿Por qué vamos a tratar de, o por qué vamos a ver una enfermedad que si bien es infrecuente, por qué entonces dedicamos una tarde a verla? Bueno, porque puede ser mortal. Estos pacientes, si no son diagnosticados a tiempo, y yo creo que aquí está la verdadera importancia de entender los conceptos en la colitis isquémica, es que si no atendemos adecuadamente a estos pacientes, puede ser una enfermedad mortal. Y ese es uno de los mensajes que es importante que los residentes y los médicos, los gastroenterólogos jóvenes que están comenzando, entiendan la seriedad de esta enfermedad, porque puede ocurrir eso que estamos viendo en la diapositiva. Con respecto a los factores de riesgo, evidentemente no quiero que lean todos los factores de riesgo que aparecen en esta referencia, pero quiero que entiendan la cantidad de factores de riesgo que pueden llevar al paciente a desarrollar una colitis isquémica. Todo ese párrafo grandote que ven ahí son factores de riesgo. La mayoría de ellos, de esas líneas, son factores de riesgo que pueden llevar a nuestros pacientes a tener esta enfermedad. Imagínense, hasta me enteré, a mí me gusta correr, yo troto, y me enteré que existe, bueno, a lo mejor quizás no llegue a desarrollar una colitis isquémica, pero me enteré que existe la colitis isquémica del corredor, que son para los corredores de lo que llaman ultramaratón, pues, o sea, la gente que hace 50, 60, una cantidad de kilómetros importante. Y ese parece mentira, pero es un factor de riesgo para desarrollar colitis isquémica. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente lámina, quería comentarles que esta referencia que ven abajo, enfermedad isquémica del intestino en 2021, realmente es una muy buena referencia. La conferencia o la clase la basé en esta referencia, así como por supuesto como otras y en la experiencia que tenemos. Y estas referencias están a la orden. Al final les voy a mostrar mi correo y a todos aquellos que deseen me pueden escribir para que para compartir con ustedes esta referencia y puedan aprovechar, porque realmente esta es la mejor que consigo. Entonces, estos son los factores de riesgo que nos muestra en esta referencia, pero el factor de riesgo más importante y que quiero que se metan en la cabeza es este que vemos aquí. Este es nuestro paciente típico con colitis isquémica, ¿ok? Tanto hombres como mujeres. La colitis isquémica se presenta en ambos sexos, en los dos sexos. Hay una ligera predominancia, pero realmente muy ligera, del sexo femenino, pero se presenta en los... pero el factor, este es nuestro típico paciente, y esto es lo que quería mostrarle más, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Es un paciente de más de 65, 70 años, es un paciente que no se ha cuidado, vamos a estar claros. A lo mejor en la audiencia hay alguien que fuma, pero bueno, si la cuestión es así, es así. Son gente que no se ha cuidado, gente que sufre de arteriosclerosis, gente que ha fumado, gente que por alguna razón ha desarrollado diabetes, gente que no tiene una dieta adecuada, etc. Y esos son los factores de riesgo que llevan sobre todo a la arteriosclerosis para hacer que estos pacientes sean el típico paciente que vemos con colitis isquémica. Pueden haber otros, sí los hay. Pueden haber, como les digo, incluso corredores, pueden
Pueden haber pacientes jóvenes que hayan presentado vasculitis, también lo puede haber. Todo eso es posible. Eso es factible y son factores de riesgo. Pero este que ven en la pantalla es el típico paciente que vamos a atender. Es importante que estemos claros con algunos términos a la hora de hablar de la enfermedad isquémica intestinal, que no es el título de la clase. El título de la clase es colitis isquémica. Pero también tenemos la enfermedad isquémica del intestino delgado o isquemia mesentérica, y también tenemos, en el título de la clase tenemos la isquemia colónica o colitis isquémica. Evidentemente nos vamos a referir sobre todo a la colitis isquémica, pero es interesante que manejemos esos temas para no enredar. De repente uno se enreda con las diferentes denominaciones, pero cada una corresponde ya sea al intestino delgado o al colon. Y a su vez, estas enfermedades, tanto la enfermedad isquémica de intestino delgado como la isquemia colónica o colitis isquémica, se presentan de manera aguda o se pueden presentar de manera crónica. Es importante que mantengamos eso en el disco duro de manera que podamos ir avanzando sobre los diferentes conceptos. Evidentemente, para hablar de esta enfermedad, tenemos que hablar entonces de la irrigación del intestino. Y este video que encontré en YouTube me pareció bien interesante, porque a la vez que es algo simpático, por decirlo de alguna manera, y que nos presenta cómo la irrigación del intestino delgado y la irrigación del colon nos permite entonces detallar algunos conceptos que es importante que conozcamos para poder atender a nuestros pacientes. Como ustedes saben, a manera de recordatorio, nuestra irrigación del yeyuno y del ileum proviene de la arteria mesentérica superior, y también la arteria mesentérica superior va a irrigar todo lo que es ciego, apéndice, colon derecho y el colon transverso en su mayoría a través de la arteria cólica media. Hay dos cosas interesantes o varias cosas interesantes en este dibujo. Las arterias yeyunales e iliales se disponen de manera diferente. El dibujante las pintó aquí iguales, pero son diferentes. Y esa diferencia está dada porque las arterias yeyunales tienen una base recta un poquito más larga o un poco más larga. Y eso hace que la presión de perfusión a nivel del yeyuno sea un poquito menor que la presión de perfusión a nivel del ilio. Eso significa que a la hora de algún evento podemos tener una mayor preponderancia de isquemia de intestino delgado en el yeyuno que en el ilio. Ese es un concepto que es interesante mantener. También es interesante mantener en mente. También es interesante que la mucosa del intestino delgado es más sensible a la falta de irrigación, parece mentira, que la mucosa del colon, pero se regenera más fácil. Entonces, a la hora de tener un daño del intestino, de la mucosa de ambos intestinos, tanto del delgado como el colon, la del delgado se va a regenerar mejor. Y eso tiene importancia porque muchas veces la colitis isquémica, los episodios de colitis isquémica pueden llevar a estenosis colónica. Y eso es importante que lo tengamos en mente a la hora de hacer el diagnóstico. También viendo este dibujo, quiero recordarles un concepto que muchos de ustedes ya deben manejar, que es que podemos tener alteraciones de la irrigación, ya sea por embolismo, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una fibrilación auricular no controlada. Podemos tener alteración de la irrigación, embolismo de la arteria mesentérica superior, me refiero. Podemos tener alteración de la irrigación por trombosis de la arteria mesentérica inferior. También podemos tener alteración de la irrigación por trombosis venosa, que habitualmente es más frecuente en la vena mesentérica superior que en la vena mesentérica inferior. Y también podemos tener alteraciones de la irrigación en estados, lo que se llaman en inglés los NOMI, que son Non-Occlusive Mesenteric Infarction. Estamos hablando entonces de episodios donde no hay un evento oclusivo como tal, pero el paciente sufre de isquemia intestinal. Ahí para el dibujo, porque quisiera mostrarle algo que es interesante para que lo tengamos en mente. Ya entrando en la colitis isquémica, podemos entonces, o debemos conocer, que hay dos puntos que se consideran débiles. Vamos a avanzar un poquito más para quitar la mano. Dos puntos que se consideran débiles en la irrigación del colon y que son conocidos como el punto de Sudeck y el punto de Griffith. El punto de Griffith es el punto que tenemos en el ángulo esplénico,
Y el punto de Sudet es el punto que tenemos en la región recto-sigmoidea. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos menos irrigación? ¿Por qué estas zonas se consideran que tienen menos irrigación? Porque aquí, como podrán ver, se unen las ramas, las colaterales de la mesentérica, de la cólica media y la rama izquierda de la cólica izquierda, y la rama izquierda, perdón, de la mesentérica inferior. ¿Qué es lo que sucede? Que en este punto, que ven como una especie de unión, hay menos presión de perfusión. Eso también sucede aquí en la unión recto-sigmoidea. Y también, en tercer lugar, sucede en la región iliocecal, porque son áreas donde no tienes la irrigación, como les muestro aquí, producida a partir de un solo vaso, sino que se produce a partir de la unión de dos vasos. Entonces, esos puntos son puntos débiles desde el punto de vista de presión de perfusión, y es importante recordar esto porque los episodios de colitis isquémica muchas veces suceden en esos tres puntos que les estoy comentando. Entonces, una vez que ya estamos claros con lo que sería la irrigación del intestino delgado y del colon, vamos a ver entonces a nuestros pacientes qué es lo que les sucede desde el punto de vista de la clínica. Desde el punto de vista de los síntomas y de los signos, es interesante que entendamos que los pacientes tienen afectación crónica y afectación aguda. Hay tres síntomas que todas las referencias, y nosotros lo vemos en nuestra experiencia, proclaman para mostrar que el paciente pudiera tener una colitis isquémica, y que son el dolor abdominal, la urgencia rectal y la hematoquesia. Si usted tiene un paciente con una presentación crónica de la colitis isquémica, bueno, evidentemente el dolor va a ir progresando y no va a ser tan agudo como se presenta, valga la redundancia, en la situación donde la colitis isquémica se presenta de forma aguda. Igualmente con la urgencia rectal, igualmente con la hematoquesia. Y es interesante entender que tanto los síntomas como los signos que vamos a ver en nuestros pacientes o son progresivos cuando se presentan de manera crónica, o esa progresión es mucho, o sea, una progresión relativamente lenta cuando se presenta de manera crónica, y cuando se presenta de manera aguda, la progresión va a ser más rápida. Es decir, no estamos hablando, por ejemplo, de una úlcera perforada, de una úlcera duodenal perforada, donde ustedes saben, la presentación es rapidísima, en tanto que la colitis isquémica es un proceso que va sobre las horas avanzando. Y eso hace que entonces la presentación de síntomas y signos sea progresivo. Esa progresión dependerá de si estamos hablando de un proceso crónico o de un proceso agudo, de la rapidez con que se presenta. También es importantísimo entender que esto tiene dos caminos. El camino autolimitado, que realmente es el más frecuente y es la mayoría de los pacientes que vamos a ver, y el camino donde la evolución es torpe. Es aquel paciente que se deteriora en horas, que vemos en la emergencia, que ingresa con un abdomen doloroso, que a las horas está mucho peor, que ya ha desarrollado irritación peritoneal. Es decir, la cantidad de signos y síntomas que ustedes conocen, y no quiero ahondar mucho en ello, pero esa progresión, esa evolución tórpida nos muestra que el proceso es mucho más severo. Fíjense en el gráfico que les estoy colocando, la persona que lo diseñó, donde colocó la colitis isquémica, y fíjense que la colocó en el ángulo esplénico. Como les comenté anteriormente, la unión recto-sigmoidea, el ángulo esplénico y la unión secoapendicular o secal son las tres zonas donde principalmente se puede ver la colitis isquémica. Este fue un espécimen revisando la cuestión para preparar la charla. Me encontré con este espécimen de un casito que operamos en el año 2010, bastante hace tiempo, pero que era un paciente una señora de 68 años de edad, según revisé en la historia, y la cual la operamos por colitis isquémica. Le hicimos una iliosectomía, o una colectomía derecha con ilio, y ya van a ver entonces los hallazgos que conseguimos y que se correlacionan con los síntomas que les estoy comentando. Fíjense, aquí tenemos entonces, esta foto me gusta mucho porque pueden ver la mucosa sana del colon y pueden ver cómo se delimita el área con la colitis isquémica. También en la lámina de la derecha pueden ver ya el área ulcerada, engrosada, fíjense el tamaño de estas paredes, y eso lo vamos a ver en otros estudios como por ejemplo la tomografía.
Pero esto que estamos viendo aquí tiene toda su expresión clínica y quise mostrárselas porque me pareció sumamente interesante que pudieran entender, que pudiéramos entender de dónde vienen los síntomas que estamos teniendo en nuestros pacientes. Evidentemente, un paciente con este grosor y esta afectación de la pared colónica va a tener dolor. Eso no queda la menor duda. Esta afectación de la mucosa produce sangramiento y por eso nuestro paciente va a tener hematoquesia. Esa hematoquesia va a ser mucho más evidente, sobre todo si la afectación es del colon izquierdo. Y por último lugar, el paciente entonces va a tener la urgencia rectal en el caso sobre todo de la afectación, la urgencia para defecar, perdón, en el caso de la colitis que afecta el colon izquierdo. Importante lo que mencioné ahorita por equivocación, no es urgencia rectal porque el recto habitualmente no se afecta cuando sucede un problema isquémico. Como recordarán, la irrigación del recto viene por diferentes vías y por diferentes arterias, mesentérica inferior, la ilíaca interna y la pudenda, y eso configura el hecho de que el recto no va a tener colitis, no debería tener colitis isquémica. Aquí de nuevo vemos por qué se origina el dolor de nuestros pacientes. Fíjense el grosor de estos apéndices epiploicos. Aquí vemos cómo la pared se ve como acartonada. Fíjense el edema que se encuentra también en la pared colónica, y todo eso tiene su expresión clínica y su expresión radiológica. Y de nuevo, bueno, aquí tenemos un poquito más, quizás un poquito más de acercamiento, la afectación de la mucosa en el área del ciego. Aquí vemos un poquito de la mucosa sana, vemos la llegada del líquido terminal, donde realmente no hay ninguna afectación. Aquí tenemos el apéndice, que tampoco se ve nada extraordinario, pero sí vemos la afectación que tenemos en la mucosa colónica. Volvemos con nuestros pacientes. ¿Ok? Aquí se los muestro de nuevo el paciente que habitualmente vemos cuando vemos esta patología. ¿Qué tenemos ahora? Ya hemos hablado entonces de lo que sería el fundamento anatómico, el fundamento fisiopatológico, las características clínicas. Vamos ahora con los estudios paraclínicos, porque tenemos que diagnosticar a nuestros pacientes. Desde el punto de vista del laboratorio, realmente no hay un estudio diagnóstico para la colitis isquémica. No hay ningún estudio que nos diga que nuestro paciente tiene colitis isquémica. Lo que nos ayuda es a determinar la severidad del cuadro. Es decir, los leucocitos, el perfil metabólico, el aumento del ácido láctico, la LDH, la amilasa y la CPK, solo nos dicen si estamos frente a un paciente. Recuerden cuando les hablé de los pacientes con presentación aguda, o estamos frente a un paciente que el proceso patológico se ha venido desarrollando más lentamente. Eso es lo que nos dice el laboratorio. Lamentablemente no lo hay. Lo que nos da es gravedad de la situación clínica. Y eso es importantísimo porque recuerden lo que les comenté al principio. Estamos hablando de una enfermedad que, si no se diagnostica, puede ser mortal. Pero sí, la tomografía, tenemos como arma también, la tomografía, la verdad no, es una buena arma a la hora de la colitis isquémica. Este estudio, esta referencia bibliográfica que ven aquí, si se dan cuenta, es del año 1999, pero en verdad es bastante buena. Y casi todos los artículos que hablan de colitis isquémica utilizan esta referencia porque en verdad muestra los hallazgos que se consiguen en estos pacientes. Evidentemente hay referencias más nuevas, pero quise traerles este trabajo porque realmente es así como una piedra pivotal a partir de la cual se escribe muchísimo de la colitis isquémica. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues si ven que entonces las flechas, van a tener lo que hemos hablado, la expresión clínica de lo que hemos hablado desde el punto de vista de fisiopatología. Vemos una mucosa engrosada en el área del ciego. Recuerden que es una de las zonas donde podemos tener afectación. Aquí vemos la mucosa engrosada con el signo incluso de doble halo. Quizá no se aprecie muy bien por lo lejano de la foto, pero es algo que perfectamente lo pueden encontrar en sus pacientes. Y la F significa fluido, significa líquido libre en cavidad, producto del proceso inflamatorio que estamos viendo. Aquí igualmente vemos el ciego de nuevo con el engrosamiento de la mucosa. Y fíjense en esta lámina de la izquierda en su pantalla, van a ver que se pierden las austras que tiene el colon transverso en esta zona, en la lámina de la derecha. Ese es otro signo importante que se ve en los pacientes con colitis isquémica. Este paciente tenía afectación del ciego.
Este paciente, volvemos a tener el engrosamiento de las paredes y corresponde al colon sigmoide. De nuevo, fíjense los engrosados que se ven en las paredes. Esto es lo que ustedes tienen que buscar o lo que ustedes van a encontrar en los pacientes que evalúen con esta patología. Y al igual que en la lámina previa, volvemos a ver en este caso que está afectado colon transverso y el colon descendente. Tenemos afectación de la mucosa, se ve que está engrosada, con disminución de la luz. En alguno de los pacientes podemos ver lo que se llama la grasa sucia. La verdad que no es difícil el término en inglés para traducirlo, pero yo creo que con grasa sucia, por lo menos aquí en Venezuela, nos entendemos bastante, y en algunos de los pacientes se llega a ver, ¿ok? Al contrario, por ejemplo, de la diverticulitis aguda, cuando usted tiene un paciente con diverticulitis aguda, como estamos hablando de un mayor proceso infeccioso, eso afecta más el mesocolo, afecta más los linfáticos, afecta más los ganglios, y esta grasa va a estar peor. Se va a ver mucho peor de lo que se ve en otros procesos como la colitis isquémica. Otras cosas que nos pueden hablar de colitis isquémica en la tomografía, como han podido observar, es la localización de las lesiones. Puedes tener afectación del ciego, puedes tener afectación del transverso, del colon descendente. Habitualmente, por ejemplo, cuando tenemos una colitis infecciosa severa, estamos hablando de una afectación universal del colon. Eso no sucede en la colitis isquémica, pero puede suceder. Eso puede pasar. Fíjense, en esta que les voy a mostrar, es interesante, este es otro paciente del mismo artículo, donde tiene afectación del ciego, afectación del transverso y afectación del descendente. Esta foto es bien interesante. Ellos tomaron y en la lámina derecha, de la derecha, ves afectación del sigmoide. O sea, hay afectación de todo el colon. Esto fue una colitis isquémica universal. Entonces, la tomografía es bastante, pero bastante buena como método diagnóstico y nos ayuda muchísimo. Tiene sus limitaciones. Es inespecífica. Esto ustedes lo pueden observar en otras alteraciones colónicas, como les mencioné, la colitis infecciosa, una diverticulitis, pero con cuidado y uniendo todas las piezas del rompecabezas. Como siempre les digo a los residentes, el rompecabezas va cuadrando en favor, ya sea de una diverticulitis aguda, ya sea de una colitis isquémica, ya sea de una colitis infecciosa, y al final usted va a tener el diagnóstico. Lo otro que tampoco es, lo otro que no favorece a la tomografía a la hora de evaluar al paciente con colitis isquémica es que realmente no nos dice cómo es el pronóstico, quién va a evolucionar de manera tórpida, y eso no, pero eso nos lo dicen las otras piezas del rompecabezas, ¿ok? Esas son las dos limitaciones que pudiéramos encontrar en la tomografía, pero encontramos que nos muestra lesiones segmentarias, encontramos que nos presenta los signos que ya les conversé, y tiene la ventaja también de que nos muestra otros hallazgos en las imágenes, como por ejemplo la presencia de líquido. Y eso nos ayuda en el manejo de nuestros pacientes. Aquí tenemos un último signo, que es la presencia de aire en la pared del colon. En este caso, la presencia de aire en la pared del ciego es otro de los signos de colitis isquémica. Y es la A, tiene que ver, nos quiere dar a entender que hay una gran cantidad de fluido localizado en la pared. Este es otro signo, pero este es un signo ya más ominoso, como dice la literatura, de que nuestro paciente no está teniendo una buena evolución y eventualmente tenemos que hacer un tratamiento mucho, pero mucho más agresivo, el cual ya vamos a conversar una pequeña palabra al final, porque yo realmente, cuando me piden que dé alguna conferencia o alguna charla, yo creo que lo más importante es tratar siempre de transmitir un mensaje, porque los libros están ahí, bueno, y ni se diga hoy en día, todo en el teléfono tenemos una super biblioteca, todo lo que ustedes quieran con respecto a diferentes enfermedades, lo van a conseguir ahí. Pero lo que a mí me gusta cuando doy una charla, cuando doy una clase, es tratar de transmitir un mensaje. Así que de repente no ahondo mucho en algunos conceptos, pero sí ahondo en el mensaje que se van a llevar. Y el segundo caballito de batalla que tenemos en la colitis isquémica es la colonoscopia. Este es un atlas, muy probablemente ustedes lo han visto, ustedes están en esto mucho más que yo, como gastroenterólogo. Es un atlas del doctor Murra, o Murra, no sé cómo se pronuncia, un doctor salvadoreño que realmente, oye, tiene una muy buena biblioteca. Si no la conocen, la verdad que yo las veces que he visto algo me ha parecido bastante completa. No sé si, yo estoy seguro que ustedes conocen más de estos sitios en la web que yo, pero
Este me pareció bien interesante y bastante completo. Este es un paciente que el doctor vio con una colitis isquémica y bueno, fíjense, aquí estamos viendo en la endoscopia lo que ya les mostré en la pieza que operamos. La ulceración de la mucosa, la ulceración de la hemorragia, la ulceración de la mucosa, la hemorragia submucosal, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente video. También los 4 que les presento son de este mismo autor. Este me pareció interesante porque fíjense que aquí se ve la mucosa normal desde el punto de vista de irrigación, con sus divertículos, como con los divertículos que ustedes pueden ver. Pero a medida que el doctor siguió avanzando, empezó a conseguir entonces hallazgos consistentes con la colitis isquémica, como son el gran edema que vemos. Él va a progresar ahorita y va a seguir avanzando en la colonoscopia de este paciente. ¿Ok? Eventualmente, en el siguiente video, vamos a ver cómo entonces él toma biopsias, que es otra de las cosas importantes para llegar al diagnóstico con estos pacientes. ¿Ok? Fíjense que hay más afectación de la mucosa colónica. El siguiente video es este, que les quiero mostrar, donde entonces, como les digo, él toma biopsia de las lesiones. Y esto es una cosa bien interesante, me pareció, porque el paciente con colitis isquémica, donde usted tiene la sospecha de colitis isquémica, realmente la colonoscopia es una de las herramientas más fidedignas a la hora de ayudarnos en el diagnóstico. Y sé que muchas veces nos sentimos temor de realizar una colonoscopia en estos pacientes, pero es necesario. Evidentemente, esto no es una colonoscopia para un gastroenterólogo endoscopista que no tenga la suficiente experiencia. Esto no es una colonoscopia para comenzar, evidentemente. Esto es una colonoscopia para gente que sabe, que tiene experiencia en esto, y es una herramienta que se puede utilizar. Tampoco necesariamente puede tener, necesariamente debe ser una colonoscopia completa. Eventualmente, con apreciar el colon descendente es suficiente para que usted llegue a un diagnóstico, tome biopsia y llegue a un diagnóstico con estos pacientes. Y por último, esta última, para la redundancia, colonoscopia, es un paciente un poquito más, con una afectación un poco mayor, ¿ok? Donde el doctor fue avanzando y fíjense cómo se ven estas áreas esfaceladas, ¿ok? Que eventualmente en algún momento nos recuerdan, por ejemplo, a la colitis pseudomembranosa del Clostridium perfringens, pero son diferentes, son menos frecuentes, es una historia diferente, no recibió antibióticos. Evidentemente, en estos pacientes no tenemos un examen que sea diagnóstico de la patología, de la colitis isquémica, sino que hay que poner todas las... Ajá, me entró una llamada ahorita y como estoy transmitiendo por el teléfono, tuve que parar. Entonces, es la única manera de que lleguemos. Es la única manera de que lleguemos a nuestro diagnóstico, poner todas las piezas del rompecabezas juntas y fíjense entonces cómo en está mucho más afectada que la colonoscopia que vimos anteriormente. Fíjense en el momento en que él sigue penetrando, vamos a ver áreas erosionadas, ¿ok? Y a medida que va avanzando aquí, entra en zonas donde la necrosis es un poquito peor de lo que vimos en las otras colonoscopias. ¿Okay? Entonces, esta es la otra herramienta con la cual contamos para realizar nuestro diagnóstico. Entonces, recuerden que la historia clínica, la historia, los síntomas y signos, aquí tienen la afectación de la cual les comentaba, bastante. Entonces, vamos a avanzar con esto. Aquí tenemos de nuevo nuestros pacientes, ¿ok? El típico paciente, el cual nos vino con la historia y los factores que conocemos, el cual lo evaluamos con los síntomas y los signos que pensamos podrían corresponder con colitis isquémica, en el cual determinamos si se trataba de un proceso muy agudo o de un proceso crónico, y al cual lo sometimos a tanto la tomografía como la colonoscopia. En este momento me están llamando, que no sé si les afecta a ustedes lo que están oyendo, y la persona me está llamando con insistencia, a pesar de que le he trancado,
Pero bueno, ahí sí, imagino que si no lo oye, no hay ningún problema. Entonces, tenemos nuestros pacientes con todos los antecedentes, los síntomas, los signos, los exámenes paraclínicos, y finalmente llegamos al tratamiento. Unas breves palabras con respecto al tratamiento, porque el tratamiento es conocido por todos ustedes. Es lo que se llama el reposo intestinal, la dieta absoluta, la aplicación de antibióticos, la aplicación de fluidos. Realmente, en ese sentido, no hay nada nuevo que les pueda decir en aquellos casos de la colitis isquémica crónica. Y en el caso agudo, bueno, ya tenemos que pensar en los casos donde vamos a tener una afectación importante del paciente, ya tenemos que llamar al cirujano, ya hay que considerar eventualmente la laparotomía y tratar o la laparoscopia. Resolver qué es lo que está sucediendo con nuestros pacientes. De manera que el curso clínico es el que va a dictar el tratamiento que vamos a colocar. Es el curso clínico desde el punto de vista agudo o crónico el que nos va a decir qué tanto tenemos que tratar a nuestros pacientes y con qué intensidad. Entonces, llegamos al final de la charla realmente y, como les dije al principio, ¿cuál es la clave para que puedan diagnosticar o para que podamos diagnosticar los pacientes con colitis isquémica? Quisiera que dedicaran un pequeño momento a pensar ustedes cuál creen que podría ser la clave para que podamos diagnosticar a nuestros pacientes con base a todo lo que les presenté durante toda la charla. Si habrán sido lo suficientemente perspicaces, se habrán dado cuenta de que hay una lámina que presenté en varias oportunidades. Y esa lámina es esta. Es importantísimo que hagamos la correlación entre el paciente que estamos evaluando y los síntomas y los signos que estamos encontrando. Luego de haber hecho esta revisión, luego de haber podido rememorar la experiencia que hemos tenido, hacer la revisión de los artículos nacionales, de los internacionales, considero y quisiera transmitirles ese mensaje que la clave para diagnosticar la colitis isquémica es pensar en ella cuando tenemos un paciente con las características que les muestro. Pensar en ella cuando tenemos un paciente con aterosclerosis, cuando tenemos un paciente con tabaquismo, cuando tenemos un paciente con diabetes, cuando tenemos un paciente con obesidad, cuando tenemos un paciente con esos factores de riesgo que llevan a que ellos puedan tener colitis isquémica. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, realmente la disfruté mucho, como les comenté, me encanta preparar estas charlas porque creo que todos salimos beneficiados. Les dejo un mensaje que creo va a ser útil a la hora de evaluar a sus pacientes. Tienen en la lámina mi correo para aquellos que requieran la referencia bibliográfica que les ofrezco. Y bueno, como dicen, hasta aquí me trago el riego. Guillermo. Doctor Martínez, muchísimas gracias. Bien didáctica tu conferencia, una clase realmente que nos orienta y nos da esos tips que debemos tener para lo que dijiste al final, pensar siempre que dentro del abanico del diagnóstico diferencial debe estar, aun cuando poco frecuente, la colitis isquémica. A manera de resumen, poco frecuente, más frecuente en la juventud prolongada. Ya sabemos que está prohibido decir anciano, esa palabra ya salió del vocabulario, en juventud prolongada. El factor de riesgo, el tabaco, eso hay que insistir y qué bueno que lo repites. Y casualmente cada vez que veo esa imagen me pongo a pensar en lo importante que sería que nuestras universidades se dedicaran, entre otras tareas, a educar a las comunidades. Casualmente, esta mañana hablaba con mis alumnos de 5º año y les decía eso, que hace unos cuantos años en la escuela propusimos un estudio, un programa de educación en salud a la comunidad y justamente era para educarlos sobre cómo evitar esos factores de riesgo que tanto afectan a la población y que nosotros, que es la tarea definitivamente nuestra como equipo de salud, en nuestras escuelas, en nuestras universidades no estamos desarrollando. Casualmente hablaba en estos días con el doctor Patiño, que Dios mediante va a ser el próximo decano de la Facultad de Medicina por toda la trayectoria extraordinaria que tiene dentro de la universidad, y le decía eso, que teníamos que rescatar ese trabajo de educación en salud a las comunidades. Tabaco,
lo mencionaste varias veces, ni se diga el alcohol con todas las preocupaciones que nos da y con todas las consecuencias negativas que vemos en el día a día y que podemos evitar con un buen programa educativo. Aquí hay una pregunta, dice, gracias doctor por tan excelente clase. ¿Hay algún factor de riesgo para colitis isquémica a considerar en el paciente joven? Sí, hay varios. Por ejemplo, uno de los más, no te sé decir ahorita con precisión, pero sí me parece recordar pacientes jóvenes con colitis isquémica por problemas de vasculitis. Ese es uno de los factores de riesgo, ya vasculitis dentro del espectro amplio que ustedes quieran, es uno de los factores de riesgo que se ve en las personas jóvenes. También la bibliografía recomienda, o la bibliografía reconoce que el uso de cocaína, y está reportado, me pareció ver varias referencias de, oye, a lo mejor me equivoco, era un país latinoamericano, creo que era Chile, pero bueno, gracias a Dios aquí en Venezuela, hasta donde yo sé, no, y la verdad, yo manejo los pacientes de emergencia, pero los de quirúrgico, ¿no? Eventualmente otros médicos puedan tener una opinión mejor que la mía. Pero un factor de riesgo sería el consumo de drogas, entre ellos la cocaína. Yo creo que en Venezuela no tenemos ese problema, es mi percepción, pero puedo estar perfectamente equivocado porque es la percepción del medio en donde yo me manejo. Yo diría que esas son las principales causas, sobre todo la vasculitis, aquellos pacientes que vemos con enfermedad del colágeno. Me acuerdo mucho de la experiencia del hospital universitario, por ejemplo, teníamos pacientes y seguro otros centros de Venezuela, como el Hospital Vargas, por ejemplo, donde ven muchos de estos pacientes con enfermedad de colágeno, con problemas autoinmunes, con problemas de vasculitis. Ese es un factor de riesgo para que los pacientes jóvenes puedan tener colitis isquémica. Pero por mucho, el paciente que vamos a ver con colitis isquémica es un paciente de más de 65, 70 años, con los factores de riesgo que ya les comenté. Así es. Una residente, la doctora Daira, nos pregunta por acá. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Cuál es el hallazgo indicativo que nos orienta al diagnóstico de una colitis isquémica? Gracias. Por supuesto, ya lo has dicho. Vamos a recordarlo. Sí, lo mencionamos, quizás ella se refiere a un hallazgo patognomónico. Lamentablemente no lo hay. Hay que armar el rompecabezas. Yo no me canso de decirle eso a los residentes. Señores, el paciente es un rompecabezas, lo que estamos viendo es un rompecabezas. Si una piedrita no cuadra, hay que repensar qué está pasando con el rompecabezas. Todas las piedras deben cuadrar. Entonces, este tiene que ser o debería ser un paciente anciano con factores de riesgo, con dolor abdominal, progresivo, hematopesia, urgencia de defecar. Cuando lo haces la tomografía, vas a conseguir, y fíjense bien lo que les estoy diciendo, vas a conseguir un área segmentada del colon con afectación, solamente un área. Entonces, no es una colitis completa, ¿ok? Como porque eso no se ve tan frecuente. Y vas a conseguir, cuando realizas la colonoscopia, ya es un propio de un problema, de una colitis, cuyo apellido va a ser la colitis isquémica. Ahora, que dentro de ese espectro pueden haber diferentes bemoles, es correcto, eso puede pasar. Pero habitualmente todas las piezas en estos pacientes encajan y podemos llegar entonces al diagnóstico de colitis isquémica. Entonces, para la pregunta de la doctora, lamentablemente no tenemos una prueba o un síntoma, un signo patognomónico. Hay que poner todas las piezas del rompecabezas a funcionar y hay que poner el cerebro a trabajar. Olvídense de ChatGPT, inteligencia artificial, aquí tenemos que meterle la parte del arte que yo creo que nunca nos va a dejar fuera de la chamba. Siempre vamos a tener chamba, creo yo. Ojo, pero cuidado si le preguntas al ChatGPT, paciente joven con hematoquexia, con consumo de drogas, probablemente te dice puede ser una colitis isquémica, porque No, claro, a claro. veces... No, uno está comenzando con esta herramienta. Yo creo que evidentemente todas las herramientas son buenas, ¿ok? Pero bueno, está la sapiencia del médico que No, claro. saben. Claro, y todo lo que sea bueno y nos enseña, por supuesto, que tenemos que tomar esas cosas buenas y saber Correcto. que algunas veces no nos da toda esa información que debemos complementar y que esto Exacto. simplemente es como que un dato más.
Exacto. Sí, casualmente esta mañana se hizo la colonoscopia en un paciente joven con consumo de drogas Ah, fíjate. importante, con una hematoquesia, y pensábamos realmente que podía, entre las múltiples causas, corresponder a un inconveniente como este. Sergio, ¿el rol del patólogo en el diagnóstico? Bueno, el patólogo interviene cuando los gastroenterólogos permiten obtener el tejido y sí, hay un rol importante porque muchas veces no tenemos el diagnóstico claro, a lo mejor tenemos, o sea, es difícil, esto no es tampoco una patología muy fácil de diagnosticar y eventualmente el rol del patólogo es importante. Él va a tener los hallazgos correspondientes con la colitis isquémica y nos va a orientar muchísimo en ese sentido. Pero en ese aspecto yo quisiera llamar la atención de que cuando estamos tratando a estos pacientes, tenemos que estar pendientes de ellos. Porque si bien la mayoría tiene un curso autolimitado y que no llega a requerir cirugía, hay un grupo que sí lo va a requerir. Entonces, lo que quiero decir es que no confiemos en que necesitamos el diagnóstico del patólogo para llegar al diagnóstico de colitis isquémica. Avancemos nosotros con nuestro diagnóstico clínico y paraclínico y la evaluación continua de nuestros pacientes para evitar la mortalidad que les presenté en las primeras láminas y que perfectamente puede suceder en estos pacientes. Así es, la doctora Eddy Barroso te pregunta, buenas tardes, relación con el sildenafil. El doctor Ricardo Parra, por favor, cierre su cámara. No conseguí ninguna, en las referencias que vi, no conseguí nada en relación con el sildenafil. No sé si ella sabe algo o ha tenido algún paciente en ese sentido, pero no recuerdo haber visto nada relacionado al sildenafil. Ok, sí, la doctora dice no. ¿En qué momento, Sergio, ustedes coloproctólogos dicen este caso es quirúrgico? En la Han evolución. comentado y definitivamente es algo que, pero como hay residentes, es bueno precisar ese dato. Sí, sí, volvemos a lo mismo, el rompecabezas. Tenemos que ver la evolución del paciente, tenemos que ver lo que él nos dice, es una suma de factores, lo que conseguimos a los signos vitales. Siempre también hago mucho hincapié en el orden. Es decir, no me presentes un caso comenzando por el tacto rectal, preséntame un caso o analicemos un caso comenzando por los signos vitales. Entonces, es el deterioro de los signos vitales, es el deterioro del abdomen, es el deterioro del examen que llevamos a cabo, es el deterioro o la tendencia. No me digas un número absoluto de leucocitos, dime la tendencia. Dime que el paciente ingresó con 10 o con 12.000 y ahorita lo tenemos en 14.000. Eso es lo que nos lleva entonces, no me digas que una milasa ingresó con un límite superior y no me des más datos, dime la tendencia. Todos esos factores nos van a llevar a tomar la decisión de si es quirúrgico o no es quirúrgico. Definitivamente, ese gran elemento que tanto nos apoya la historia clínica es la que nos dice exactamente cuándo tomar esa conducta. Sí. Yo creo que es hora ya de terminar unos mensajes finales. Ya la próxima clase es el martes 25. La vamos a hacer virtual porque hay inconvenientes para hacerla presencial virtual. Será también virtual. La última actividad, que es el cierre, como lo tenemos programado para el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, viernes 19 de mayo, ese va a ser un acto que ya estamos organizando Qué para hacer bueno. virtual, presencial para toda Latinoamérica. Estamos enviando los formatos los formatos para el Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Les va a ir llegando a cada uno de ustedes. Si por X causa no les llega, escríbanos por el correo que ya tenemos de Educando en Enfermedad Inflamatoria y nos dicen, yo tengo tantos pacientes, puedo enviarle información, le mandamos entonces el formato para que nos apoyen con este necesario trabajo que debemos tener listo, Dios mediante, para la última semana de junio, porque queremos presentarlo y ahí todos vamos a ser autores de esa investigación, Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Queremos presentarlo en nuestro Congreso de Gastroenterología
de septiembre. Creo que esa es más o menos la información. Por lo pronto no hay nuevas evaluaciones, sino la última con el módulo que comienza la próxima semana, que es ya la parte de terapia convencional. Luego viene la terapia biológica, nuevas terapias y el tratamiento quirúrgico. Apreciado doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos como profesor en este curso de Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Algún último mensaje? No, ninguno. Felicitarlo porque realmente este curso es valiosísimo y da una oportunidad y además que se aprovechen las redes sociales, se aprovechan toda la tecnología que disponemos hoy en día y la verdad que mis más sinceras felicitaciones para ti, Guillermo, y para todo el equipo que te acompaña en esto. Y por supuesto, gracias por haberme permitido compartir con ustedes estos minutos. A ti, muchísimas gracias. A todos por su presencia, Megalab nuevamente por su apoyo y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde con el inicio del módulo de tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Un abrazo, Sergio. Gracias nuevamente. Un abrazo igual.